a cada uno de nosotros en este lugar. Aquí estamos, nos regocijamos, Señor, delante de tu presencia. Te alabamos, te adoramos, cantamos, aplaudimos, Señor, con todo nuestro ser, reconociendo que solo tú eres el merecedor. Ahora, Padre, con esa misma convicción y ese mismo gozo, Señor, venimos a escuchar tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme a tu voluntad y a tus planes y a tus propósitos, Señor. Señor, aquí está nuestro pastor Henry, Señor, el cual traerá tu palabra. Úsalo conforme a tus propósitos, Señor amado. Gracias por él y por su vida y por la vida de sus familiares. Señor, Espíritu Santo, nuestro pastor está en tus manos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, reconociendo que toda gloria es para ti, Señor. Amén y amén. Fuerte aplauso, mis amados hermanos. Es el Señor, amén. Como siempre, procure saludar a un hermano o a dos así de lejitos, estirando un poco el brazo, la mano, que no seamos tan extraños, sino que podamos reconocernos unos a otros. Bien, hermanos, el Señor es bueno, amén. No hay otro como Él. Muy bien, vamos a la Escritura. Si el Señor nos permite, hasta donde podamos terminar hoy el sermón que iniciamos el martes pasado, buscando al Señor Jesús. Buscando al Señor Jesús. Consultar al Señor Jesús. ¿Pueden ir los niños a las clases? Vamos a necesitar a propósito de hermanos y hermanas, hombres y mujeres que nos ayuden eventualmente, porque no, si el Señor pone en sus corazones dar clase a los niños, sería una bendición. Créame que cuando usted puede dar al niño, enseñar a un bebé, a un pequeño la palabra y el niño crece en el Evangelio y que luego un hombre de Dios, una mujer de Dios llamada para servir al Señor, es una tremenda bendición. Bien, libro de Sofonías. Ahora usted dirá, ¿y eso qué es? Libro de Sofonías, ¿y eso con qué se come? Fácil, vaya a Mateo y devuélvase unos cuantos libros, exactamente 3, 4 libros. Vaya al libro de Mateo, que es el primer evangelio del Nuevo Testamento, y se devuelve unos 3, 4 libros y va a encontrar el libro de Sofonías, capítulo número 1. Sofonías, capítulo número 1. Muy bien. Leemos, hermanos, versículos del 1 al 6 inicialmente. Libro de Sofonías, capítulo 1. Vamos a leer versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Destruiré los montes y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por el Señor y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos del Señor, y a los que no buscaron al Señor ni le consultaron. Hasta ahí, amados hermanos, nuestra lectura. Note bien en el versículo 6 al final, que es el título, consultar al Señor Jesús. ¿Por qué el Señor se va a apartar de su pueblo? Pueden sentarse, hermanos. ¿Por qué el Señor se va a apartar de su pueblo? ¿Por qué el Señor va a dejar de traer bendición, guía o dirección a sus hijos, a sus ministros, a sus sacerdotes, a la casa en general? ¿Por qué? Dice el versículo al final, porque no lo buscaron a Él ni le consultaron.
Dicho de otra manera, así como el pueblo abandonó el consultar al Señor, entonces el Señor también les dio la espalda. ¿Sí? Si no se consulta, si no se busca, si no se inquiere, si no se pregunta, si no se busca de corazón, de todo corazón, el rostro del Señor, Él dará la espalda. Él dará la espalda. Y si lo buscamos solamente en momentos de dificultad, solamente en momentos de crisis, si me permiten la expresión, ahí sí pegamos el grito, ¿sí? Ahí sí, Señor, ayúdame. Entonces el Señor va a esperar que ese momento pase, ¿sí? Para ver si lo vamos a buscar cuando pase ese momento. ¿Me hago entender? Si solamente lo buscamos en la circunstancia difícil, en el momento en que ya no sabemos qué hacer, bueno, el Señor dice, vamos a esperar a ver que pase todo eso, a ver si realmente me está buscando de corazón. Amados hermanos, esto es ciertísimo. Cuando no le buscamos a Él de todo corazón, cuando no le buscamos a Él con toda la intención del alma, de poder reconocer su nombre y que necesitamos su ayuda, pues el Señor también dará su espalda. Amados hermanos, cuando en el Nuevo Testamento uno ve al Señor Jesús hablando con los saduceos, los fariseos, con los escribas, con los publicanos, con los herodianos, y cuando ellos se acercaron a preguntarle muchas cosas, muchos lo hicieron para tentarle, muchos hicieron, como dice la palabra del Señor, lo hicieron para ver qué palabra mala él podía decir, como a ver en qué podemos casarle, algo que diga mal, para inmediatamente acusarle. Pues amados hermanos, le preguntaron al Señor y el Señor les dio lo que se merecía. Es decir, les dio la palabra, no la que ellos querían escuchar, no lo que ellos pensaban que el Señor Jesús les iba a decir, sino realmente porque el Señor conoce las intenciones del corazón. Entonces, amados hermanos, el libro de Sofonías, que está al final del Nuevo Testamento, nos da esa introducción, que así como en el Antiguo Testamento no lo consultaron, no lo buscaron, y Él entonces les va a dar la espalda, cuando uno ve en el Nuevo Testamento otra vez al Señor siendo consultado, vuelvo y repito, por este grupo de gente, saduceos, fariseos, herodianos, escribas, publicanos, le preguntaron, el Señor les dio su merecido. ¿Cuántos están aquí? El Señor les dijo, las cosas son de esta manera. Tal es, y lo sabemos, amada iglesia, tal es la verdad que está en el Señor, que por eso murió el Señor. Por decir la verdad, por ser la verdad, precisamente por todo lo que Él tenía que confrontar o vivir diario a diario con los que estaban consultando, pues el Señor les dio entonces su merecido. Amados hermanos, cuando se trata de consultar al Señor, cuando se trata de buscar su rostro, cuando se trata de inquirir o de pedir información de parte del Señor, decíamos el martes pasado, no es simplemente, permítame la expresión, no es simplemente voy a buscar la Biblia para una palabrita. ¿Cuántos están aquí? Y entonces comenzamos como, Señor, dame una palabrita. No, el Señor no nos va a dar una palabrita. Si lo estamos buscando solamente por el momento difícil que estamos viviendo. ¿Me están escuchando, amados hermanos? ¿Sí? Si no le buscamos de todo corazón, realmente por querer la transformación en nuestra vida, entonces, amados hermanos, el Señor no nos va a dar esa palabrita. Señor, vamos a buscar un textico, escúcheme esto, Señor, yo te voy a buscar y voy a consultar un textico que me levante, porque Señor, necesito un texto que me levante. No, cuando tenemos la palabra en nuestro corazón y tenemos comunión con el Señor, haremos de la Escritura un deleite, no simplemente un texto que me levante. ¿Cuántos están aquí? No necesitamos, vuelvo y repito, y esto usted tal vez lo ve mucho en las redes sociales, una cadena de textos positivos y dicen que están buscando al Señor. Inclusive suena casi, perdonen la expresión, suena casi ridículo pensar que entonces si yo rompo la cadena, sí, porque le dicen a uno, si usted no envía este texto, usted no envía este versículo a otro, ya el Señor no le va a responder y se va a romper la cadena. ¿Cuántos están aquí? El Señor no juega así. ¿Cuántos están aquí? Alguien dijo que por ahí hay una canción que dice que no se pueden enviar cadenas porque el Señor rompe las cadenas. Hay una canción que dice que Él rompe las cadenas, ¿no? Amados hermanos, esa no es la manera de consultar al Señor.
Lo que acabamos de leer de Sofonías, si leímos bien el contexto y tenemos claridad de ese momento que leímos, en Sofonías había una mezcla entre buscar al Señor y buscar a los otros dioses. Buscar a Milcom, buscar al dios de Crom, buscar a Baal-Zebú, buscar a todos los Baales, pero también ahí está el Señor para buscarlo a Él. O sea, Él forma parte de todos esos dioses. El Señor dice, no, yo soy exclusivo, no hay otro como nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es buscarle a Él o no buscarle. No podemos mezclar, no podemos amalgamar, decir, sí, pues cuando tenga el Señor algo, le voy a buscar si tengo tiempo, pero también puedo hacer otras consultas por otros lados. Ya conocemos el caso de Saúl, ¿sí? Que consultó hasta a los muertos, ¿sí? Consultando Saúl a ver si había una palabra para cambiar su vida, para cambiar su destino. Amados hermanos, recordemos, no es buscar una palabrita que me dé a mí buscar al Señor para textos de sanidad. Entonces, repito, hay libros que tienen todos los textos de sanidad y esos los gustan. O textos de superación personal. Y entonces hay muchos textos que te van a decir tener superación personal. O muchos otros textos de negocios prósperos. Entonces, ¿cómo prosperar los negocios? Y entonces para eso hay libros que están escritos de esa manera, sacados de la Biblia. Pero eso no es la palabra de Dios. La suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo. Es la suma de la palabra completa, no de textos aislados. Tampoco es buscar simplemente o solamente al Señor cada domingo. Buscar solamente al Señor en el culto. Buscar solamente al Señor en la Biblia el día domingo porque el resto de semana no hay tiempo de buscarlo. No hay ningún amén y ahí sí ya me preocupa. Ahí sí ya entro en preocupación, amados hermanos. Empiezo como con la necesidad de tomar agüita yo aquí. Sí, ya no buscamos al Señor como debiéramos buscarlo. Y amados hermanos, el mundo y las dificultades propias, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. A veces le decimos, Señor, quita todas estas cosas de aquí. Pues amados hermanos, no, el Señor dice que en el mundo tendríamos aflicción. En el mundo tendríamos dolor. Cuando se trata de buscar al Señor, no es buscarlo para yo obtener simplemente beneficios. Porque si lo buscamos, vuelvo y repito, solamente para que mi negocio prospere, para que yo sea sanado, para que tenga superación personal, una palabra de ánimo, una cadena de textos positivos, entonces no lo estoy buscando para adorarlo. No lo estoy buscando para exaltarnos, no lo estoy buscando para hacer de él realmente el Señor. En la Escritura, dice la misma Escritura, amados hermanos, que la Escritura da testimonio de mí, dice el Señor. La Escritura, la palabra da testimonio de Él. Y aquí me quiero quedar un ratico. Cuando usted lea la palabra, cuando usted vaya a buscar al Señor, a consultar al Señor en la palabra, no es solamente, vuelvo y repito, usar la Biblia para un provecho personal, sino, escúcheme esto, para realmente encontrar en la palabra a Jesús. Para realmente tener con Él esta relación personal, porque la Escritura da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo, cuando usted dice, por ejemplo, Espíritu Santo, yo quiero consultarte, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Sabe el Espíritu Santo qué va a decir? Vaya a Jesús. Porque el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Jesús. Vino a decirnos quién es el Señor. Entonces, cuando le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que nos llene de Él, el Espíritu Santo nos va a decir, busca a Jesús. Una relación, escúcheme, amada iglesia, amados hermanos, una relación personal. Aquí estamos hoy, por ejemplo, a nivel de culto hoy, estamos en una relación colectiva. Hemos cantado, hemos aplaudido, ¿cierto que sí? Nos hemos gozado con nuestros hermanos, tenemos comunión aquí y eso está muy bien. Para eso es el culto, para participar juntos en este culto al Señor, valga la redundancia. Pero estamos hablando de una relación en un tú a tú diario, personal, en un encuentro con Él permanentemente y no un encuentro solamente de irnos a un encuentro 3 días
porque he conocido muchos que se han ido a un encuentro de 3 días y han llegado lo mismo, porque fue a descansar. Fue a un encuentro con ellos mismos y no realmente a buscar el rostro o el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Cuando lo buscamos a Él, por lo menos 2 cosas suceden. Decíamos, Él es glorificado y número 2, el pueblo es bendecido, o yo mismo soy bendecido. Cada uno de nosotros somos bendecidos en el Señor. Se consulta en oración. Se consulta doblando nuestra alma, nuestro corazón y también eventualmente nuestras rodillas. ¿Cuántos de aquí necesitamos doblar más nuestras rodillas? ¿Cierto, amados hermanos? ¿Cuántos de nosotros? Se consulta al Señor y escúcheme, que nadie te ve, que nadie lo vea, que usted simplemente sabe que el Señor está ahí presente y que Él va a hacer la obra permanentemente. Gracias, mi hermano. Lo consultamos para obtener respuestas de Él, para conocer la voluntad de Él, no para conocer mi voluntad. Recordemos, amados hermanos, esto: en la oración se reconoce la soberanía de Dios. En la oración se reconoce la dependencia de Dios, no se cambia la voluntad de Dios. Usted en la oración, cuando lo busca a Él, cuando usted lo consulta a Él en oración, usted no va a cambiar la voluntad de Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 1, recordemos que Elías es llamado por el Señor a ir donde unos mensajeros, a encontrarse con unos mensajeros, que un rey que había caído en su casa, estaba haciendo según algunos arreglos en el palacio. Este rey cayó y cayó muy enfermo de muerte, que llegó a quedar. Y este rey manda a consultar con dioses terrenales que si él va a sobrevivir. Y cuando estos mensajeros van a consultar con Baal-peor, el Espíritu Santo le dice a Elías: vaya y encuéntrese con ellos y díganle a ellos que le digan al rey que no, que él va a morir de eso. Y que él va a morir porque no me consultó a mí, porque no vino ante mí a preguntar, porque mezcló, como yo decía ahora, entre el paganismo y la vida en el Señor. Hizo una mezcla entre los dioses paganos y el Señor. No podía hacer esa mezcla. Van unos mensajeros y le dicen: Elías, manda a decir el rey que si él se va a levantar, dígale que no. Murieron 50 mensajeros que mandó ese día, murieron. Entonces el rey dijo: murieron esos 50, mandó otros 50. Y Elías le dijo lo mismo: no, dígale a él que él va a morir. Se murieron esos 50. Hasta que ya vino un tercero que le dijo: Elías, si estimas mi vida, si me crees realmente una persona honorable, te pido algo así como que tengas misericordia de mí y vaya ante el rey. Y vaya ante el rey para que le diga lo que dice el Señor. Amados hermanos, Elías no cambió la profecía. Cuando se encontró con el rey le dijo: de cierto morirás. De cierto morirás. No cambió la profecía. No cambió lo que el Señor le había dicho a él, porque Elías consultó con el Señor. Porque Elías se humilló delante del Señor. Por eso no cambió la posición respecto de este rey que murió en una batalla. Amados hermanos, el Señor quiere que le busquemos, el Señor quiere que le consultemos todas nuestras cosas y que lo hagamos de todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos que hay varias respuestas del Señor. Una es sí, otra es no. Recordemos que no es una respuesta. Acostumbrémonos, cuando algo ya no nos parece, usted debe decir no, porque ese no también es una respuesta. ¿Sí? Puede decir sí, el Señor puede decir no. También el Señor puede decir esto: nunca. Nunca vas a tener respuesta a esta búsqueda porque no estás buscándolo conforme a la Escritura. Dicho de otra manera, si la Escritura no respalda lo que yo busco de Él, Él no me va a dar un sí. Él no va a cambiar lo que ya está escrito. ¿Cuántos están aquí? Él no va a cambiar lo que ya está escrito. Otra respuesta del Señor es: espere. Pero amados hermanos, la verdad es que nosotros, seamos honestos,
no sabemos esperar. ¿Cuántos dicen amén? No sabemos esperar. Parece que queremos las cosas son apresuradas. No, con el Señor es con dedicación, con tiempo para conocer realmente su corazón. Si conociésemos al Señor a través de la Escritura, conoceríamos muchas veces el hecho a la respuesta a nuestra oración. Si conocemos más los principios de la palabra, conoceríamos mucho más la respuesta que nos da el Señor, la respuesta que el Señor quiere para nosotros. Vayamos un ratico al libro de Marcos, que es el otro texto que hemos mencionado, que está en el título de hoy. Marcos capítulo número 12. Versículos 24 al 27. Quiero leer el texto y yo quisiera, amados hermanos, que pusiéramos toda nuestra atención allí para luego explicar el contexto de este momento. Libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 24. Entonces respondió Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, ¿qué? Mucho erráis. Así que vosotros mucho erráis. Vamos a mirar en el slides, en el primero, los principios de los hombres racionalistas. Ok, 3 incapacidades de los hombres racionalistas, según Marcos. El primero es una incapacidad del hombre racionalista, es la ignorancia de las Escrituras. No se puede consultar al Señor, no se puede buscar al Señor, sino solamente a través de su palabra. La palabra escrita es la palabra de Dios. Y amados hermanos, no me diga que usted busca al Señor y no lee la palabra. Que usted consulta al Señor pero no escudriña la palabra. ¿Cómo puede funcionar? Segundo, incapacidad del hombre racionalista. La primera, la ignorancia de las Escrituras. La segunda, la ignorancia del poder de Dios por la incredulidad. Y la tercera, el engañarse a sí mismo por su autosuficiencia. En Romanos 1, capítulo 1, versículos 21 al 22. En el contexto de Marcos está la respuesta en el versículo 24. Incapacidad del hombre porque ignora las Escrituras. O sea, no consulta al Señor en la Escritura. ¿Cómo podemos buscarlo fuera de la Escritura? No, necesitamos ir a ella permanentemente. Y, amados hermanos, por la ignorancia, mire de esta, ¿de qué? Del poder de Dios. Si usted está todavía con el Evangelio de Marcos abierto, yo quiero indicarle, yo traté de buscar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento un pasaje que agrupara una cantidad de preguntas que se le hubieran hecho al Señor Jesús. O sea, tratar de buscar textos, capítulos en que pudiéramos encontrar preguntas de todo tipo que le hacen al Señor. Y encontré en ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 12, todo el capítulo entero, a los que mencioné ahora, a los fariseos, a los saduceos. Si usted está conmigo, los fariseos en el versículo 13, dice, si están conmigo en el 12:13, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Luego en el versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos. ¿Está conmigo? En el versículo 28, acercándose uno de los escribas,
Entonces ahí tenemos los grupos principales, grupos religiosos y grupos políticos de la época que se le acercaron al Señor a preguntarle. Como decíamos al principio, estos no se acercaron con buenas intenciones, no le consultaron a Él con buenas intenciones. Entonces, amados hermanos, yo escribí lo siguiente de esto exactamente. Téngase firme, ya que usted pregunta, la respuesta puede ser la menos incluida, hasta que se ofenda. La respuesta del Señor, cuando no se le busca de corazón, cuando no se consulta de corazón, la respuesta del Señor, téngase firme, porque esa respuesta es la menos esperada, hasta hará que usted se ofenda. Dice la Escritura, si está conmigo, no tiene que buscarlo, se los voy a leer. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Mejor dicho, el Señor, cuando le dijeron, ellos quedaron ofendidos cuando vinieron a buscarle, cuando vinieron a consultarle, quedaron muy ofendidos con lo que usted dijo. Pues, amados hermanos, ¿para qué le dijeron eso al Señor? Los discípulos se lo dijeron. Pues lo que vino después fue peor. Porque dice el 15:13, pero respondiendo él le dijo: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Algo así como que tenga para que lleve, ¿no? Tenga para que se entretenga. ¿No le gustó? Pues va más todavía. Es tremendo. Dejarlos. Después de que le dijeron los discípulos al Señor, se ofendieron. Dijo: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Dejarlos. ¿Y sabe qué más les dijo? Ciegos guías de ciegos. Y el ciego que guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. No solamente les da una respuesta que uno dice, ¿cómo? Pero Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué tan fuerte? Pues, amados hermanos, quedaron muy ofendidos. Pues tenga más. Porque repito, siempre buscaban o lo buscaron a él, lo consultaron con él para hacerle caer, para ponerle una trampa, para buscarle algo. Pues, amados hermanos, la Escritura dice que Él es la verdad. ¿Cuántos están aquí? Amados hermanos, Él es la verdad. Y si Él es la verdad, entonces Él dice la verdad. Él no es una verdad, no, Él es la verdad. Él dice la verdad. ¿A cuántos de aquí nos gustan que nos digan la verdad? A tan poquitos, hermanos, solamente 3, 4, ¿sí? Usted no le ha dicho a alguien, dígame la verdad, así me duela. Sí, te ha pasado, dígame la verdad, así me duela. Pues, amados hermanos, el Señor les dijo a estos fariseos, no les gustó, quedaron muy ofendidos. Pues va más. Se trata de consultarle, repito, de todo corazón, de hacerlo con toda la intención real del alma, decir, Señor, sí, te quiero buscar. Ahora, en el contexto que hemos leído de Marcos, vayamos un ratico allí, volvamos nuevamente. Si usted va a encontrar unas cosas muy interesantes. Marcos capítulo 12. ¿Qué sucede? Que el Señor le da respuesta a dos grupos principales que ya sabemos nosotros son los fariseos y los saduceos. Pero ¿qué pasaba, amados hermanos? Que ambos estaban cometiendo un error garrafal, un error terrible. Los fariseos le añadían a la palabra, los saduceos le quitaban a la palabra. Y todos sabemos lo que la sentencia que da el Señor cuando se le añade a la palabra o cuando se le quita la palabra. ¿Qué hacían los fariseos? Le añadían. ¿Qué le añadían? Escúcheme esto que me voy a detener aquí un ratico. Le añadían las tradiciones de los hombres. O también el Señor lo dijo, los mandamientos de los hombres.
y hacían del mandamiento de los hombres o de la tradición de los hombres, la equiparaban con la escritura misma. Decían, es lo mismo la tradición que nosotros hemos puesto que la escritura. Entonces es donde el Señor les dice en el 15:24, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras. Era terrible porque estaban equiparando la escritura con las tradiciones. Déjenme contarles varias tradiciones de ese momento. La escritura aquí nos menciona en el contexto general, amados hermanos, por ejemplo, de que se tenían que lavar las manos, decían los fariseos, se tenían que lavar las manos antes de comer, y mucho más si venían de la plaza. Si venían de la plaza, entonces el Señor les mandan a decir los discípulos, Señor, tus discípulos no se lavan las manos para comer. No se las lavan. Y esto está prohibido por la ley de ellos, por la ley de los fariseos, no por la escritura. Porque, amados hermanos, lavarse las manos es un asunto de higiene, no un asunto ceremonial. ¿Me hago entender con esto? Una cosa es yo lavarme las manos por higiene y otra cosa es yo lavarme las manos porque créanme que lavándome las manos quedo limpio. Ceremonialmente hablando ante el Señor. Entonces el Señor le dice, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y hacen de las tradiciones de ustedes, hacen de sus propios mandamientos de hombres, hacen como si las cosas fueran superiores o fueran mayores. Amados hermanos, no podemos poner las tradiciones humanas por encima de la palabra del Señor, ni siquiera igualarlas, ni siquiera igualarlas. Les voy a dar ejemplos como hoy. Vuelvo y repito, en el contexto general, amados hermanos, ellos una cantidad de cositas le habían añadido a la escritura. Por ejemplo, en la actualidad, iglesias donde si no se hacen las cosas de cierta manera conforme a las tradiciones de esa iglesia, conforme a las tradiciones de esa misión, conforme a las tradiciones del culto como tal, entonces ya queda invalidada la palabra del Señor. Me explico. Por ejemplo, una iglesia, yo conocí una iglesia hace muchos años, donde tenían unas barandas, ¿sí?, de madera en el púlpito, unas barandas, valga el caso como esta que está aquí, pero estaba aquí muy al frente, ¿sí?, de tal manera que nadie se podía cruzar, había solamente un espacio por donde podían entrar. Pues, amados hermanos, en la misión a la que esa iglesia pertenece, decía dentro de los estatutos de ellos que era paganismo, herejía, era aborrecible que alguien tratara de pasar por otro lado que no fuera por la puertica de acceso al altar. O sea, hicieron del altar una tradición santa en vez de dar cierta libertad, porque puede haber libertad en la tradición, mas no libertad respecto a la escritura como tal. Recuerdo que nos invitaron a esta iglesia, no conocíamos absolutamente nada de esto, es más, literalmente era la primera vez que visitábamos, que yo iba a una iglesia, un templo como tal. Pues cuando yo conocí al Señor lo conocí en una casa y por mucho tiempo las reuniones fueron en el patio de esa casa. E inclusive cuando llovía nos teníamos que reunirnos en el cuarto más grande, que era parte del comedor también. No conocíamos templo, pero un día nos invitan a un templo, fuimos y era este lugar. Entonces una de las personas que recién se había convertido, que era una persona muy peligrosa en nuestro barrio, lo mandan a testificar, que venga a testificar, pero le dicen, venga rápido, venga rápido. Y él vino rapidísimo, tan rápido vino que saltó por encima de la baranda. Amados hermanos, la tradición de ellos era que si alguien se subía de manera que no era, eso era un pagano, era un hereje, eso era terrible. Eso sí, eso era, y nosotros no sabíamos. Créanme que yo mismo no lo sabía. Y entonces, amados hermanos, el pastor, vimos que el pastor de esta iglesia con toda la congregación pegaron el brinco del susto tan tremendo. Pues, amados hermanos, el pastor aprendió una lección. Y luego nos dijo, amados, aprendimos
que por encima de las tradiciones nuestras está el nombre del Señor, que es más importante su nombre. Que hay que ser reverentes en su casa, sí. Que si yo llego a esta iglesia y me dicen, debes tener cuidado de entrar por aquí por respeto a todos en general, bien. Si yo lo hago de manera solapada, arbitraria, ahí ya entro en otro asunto. Pero no podemos poner las tradiciones. Otra tradición, por ejemplo, en el momento de los bautismos en agua, ¿sí? Entonces hay iglesias donde dice, la tradición dice que entonces hay que los que se van a bautizar vayan vestidos de blanco, porque si llevan otro color ya es impuro. Sí, sí, los hay. Y el que va a bautizar tiene que ir con otra túnica especial más, con más, como mostrando que es más grande, porque esa es la tradición de allí. Y entonces, ¿qué pasa en los lugares donde no hay con qué comprar absolutamente nada, sino simplemente una pantaloneta y una camiseta y al agua? Tradiciones. A veces nos llenamos de cositas de tradición que, escúcheme esto, estamos hablando de consultar al Señor. Las tradiciones nos invalidan el consultar al Señor, porque hacemos de la tradición lo más importante y no de la escritura como tal. Vamos a mirar esos tres principios importantes y las diferencias entre la escritura y las tradiciones. Tres principios importantes acerca de las escrituras, la palabra de Dios y las tradiciones. Número uno, la escritura es divina, la tradición es humana. La escritura es obligatoria, la tradición es opcional. Tercero, la escritura es suprema, la tradición es subordinada. Me falta aquí la DA, subordinada o secundaria. Repito, la escritura es ¿qué? Es divina, es obligatoria y es suprema, pero las tradiciones son humanas, son opcionales y son subordinadas, o son de un segundo o tercera o cuarta importancia. Cuando se trata de consultar al Señor, necesitamos dejar nuestras tradiciones, las que nos hemos creado. ¿Acaso, yo no sé si la mayoría, nacimos en un contexto religioso tradicional? ¿Acaso no nacimos en ese contexto? Yo recuerdo que cuando fuimos evangelizados, una de las primeras preguntas fue, ¿y qué voy a hacer con la religión a la que yo pertenezco? Está llena de tradiciones. Por ejemplo, una de ellas, ¿cuál era? Que no se podía leer la palabra de Dios. Que porque el que la leía se volvía loco. Yo no sé si algún día se lo dijeron a usted. El que lee la Biblia se vuelve loco. Bueno, el que la lee sin la ayuda del Espíritu Santo, con toda seguridad se va a enloquecer. Con toda seguridad. Pero amados hermanos, si nosotros hemos recibido por gracia este nuevo nacimiento y el Espíritu Santo, Él nos da testimonio de Cristo, amados hermanos, y nuestras mentes ahora son lúcidas delante de Él. Hay que romper con las tradiciones y dejar que sea la palabra del Señor la que realmente obre en cada uno de nuestros corazones. Que sea ella la que realmente haga la obra en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pues ellos preguntaron acerca de la tradición y el Señor les dijo, es más importante la escritura. Usted quiere consultar al Señor y tener una respuesta de Él, vaya más a la palabra. Haga de la palabra su fuente de inspiración diaria. Haga de la palabra del Señor un requerimiento siempre en su corazón. Miren, amados hermanos, si usted está conmigo ahora en Mateo capítulo 21. No, perdónenme, antes de ir allá, vayamos a Marcos capítulo 7 para terminar esta parte. Esta parte entre la diferencia entre la tradición y la escritura. Y ahorita vamos a Mateo capítulo 21. Mire lo que dice en Marcos 7. En el versículo 5
Marcos 7:5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los hombres, sino que comen pan con manos inmundas? Y mire lo que dice el versículo 7 ahora, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y enseguida les da el ejemplo. La diferencia entre guardar la escritura y guardar las tradiciones. Mire el versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís. En el versículo 10 Moisés dijo, guiado por el Señor, el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Pero vosotros decís, versículo 11, ¿qué quiere decir? Pero vuestras tradiciones dicen. Basta con que un hombre diga al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Versículo, vuelvo y repito, en el versículo 9 dice Moisés dijo. Pero amados hermanos, en el Evangelio de Mateo, de ese mismo versículo, no dice Moisés dijo, sino Dios dijo. La escritura, Dios dijo. Cuando le consultaron, en la escritura estaba la respuesta, pero ellos querían seguir, eran más bien sus propias tradiciones. Y las tradiciones que hacen invalidan la palabra de Dios. Y les dice un ejemplo. Dios dijo, por medio de Moisés, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes dicen, no, mi ofrenda es corbán, por lo tanto ya no la puedo dar a papá y a mamá. ¿Cuál era el asunto? Creo que hablamos de eso en tiempo pasado. El judío decía, esta ofrenda que traigo hoy es una ofrenda para dedicarla al Señor. Prometo, hago la promesa de que con esta ofrenda de X cantidad, yo voy a darla al Señor. Pero en ese proceso de traer la ofrenda, papá y mamá necesitaban. Papá y mamá necesitaban. Pero la tradición les decía, como usted ya hizo un voto de dar esta ofrenda, si usted no la da, usted es maldito. Y así se dejaba de ayudar. ¿Qué era más importante? ¿Dejar de ayudar a papá o a mamá o dar el corbán o dar la ofrenda? Ayudar a papá y a mamá, porque ese era el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos le habían, ¿qué? Los fariseos, ¿qué es lo que habían hecho? Dijimos ahora, añadir a la palabra, ponerle tradiciones. Entonces hicieron del voto corbán, que era para darlo al templo, hicieron de ello una tradición. ¿Por qué? Porque para los fariseos y los sacerdotes del momento era más importante el dinero que se trajera. Eso era lo más importante. Inclusive recuerdan el videito que pusimos aquí, ¿no? Era más importante eso que el texto que Dios le dio a Moisés, honra a tu padre y a tu madre. Ahora sí vamos al Evangelio de Mateo. Hay un desafío a la autoridad del Señor. Van a inquirir, van a preguntar, van a consultar, pero desafiando. Desafiando. Dice Mateo 21:23. ¿Están conmigo? 21:23. Mateo 21:23. ¿Estamos, amados hermanos? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él. ¿Cuándo? Mientras enseñaba. Ojo pues, subraya eso, mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Aquí están consultando al Señor, aquí están preguntando, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ay. ¿Se acuerdan de lo que les dije ahora? El Señor les manda a decir algo,
Y ellos siguen duros, se enfurecen, se enojan, se ofenden. Y luego viene una contrapregunta, pues aquí el Señor viene con más todavía. Versículo 25. La pregunta fue del Señor a ellos: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos de dónde es el bautismo de Juan, si del cielo o es de los hombres. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amados hermanos, al Señor usted no le puede salir con una cosa con su boca cuando tiene otra en su corazón. ¿Cuántos están aquí? Señor, tú sabes que sí. El Señor lo sabe. Pues estos hombres, y la escritura le dice quiénes eran: los ancianos, los sacerdotes, incluidos escribas y fariseos, revueltos allí. Respuestas, es muy interesante que el Señor les dio respuestas con preguntas. Estaba usando de alguna manera un método de los filósofos griegos, de respondiendo por medio de preguntas. Ellos usaban esos argumentos, pues el Señor también lo sabe. Y también los usó con ellos. Por ejemplo, en el Mateo 15:1, otro ejemplo de esto. Respuestas con preguntas del mismo Señor. Vino a preguntarle a él, lo vino de corazón. Él le va a decir la verdad. Pero vino con doble intención, pues el Señor también se la va a decir. Le va a sacar la espada, por así decirlo. Miren lo que dice en Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Le respondió con una pregunta. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Ya conocemos esa respuesta. El Señor, amados hermanos, usó un método que los griegos habían implantado también en el Imperio Romano. Y, amados hermanos, esta dialéctica, el Señor también la conocía. ¿Por qué era? Porque Él conocía lo que había en la intención en el corazón de ellos. Realmente le estaban consultando con su alma, con su corazón, o lo estaban haciendo para sacar algún provecho de Él. El Señor es bueno, amén. Las respuestas del Señor Jesús siempre nos llevan a ver al Padre. Señor, muéstrame. El Señor le va a mostrar el corazón del Padre Celestial. Las respuestas del Espíritu Santo siempre nos llevan a Jesús. Y las respuestas del Padre Celestial siempre están en su Hijo. Siempre vemos a la Trinidad. Entre ellos siempre hay el amén. Siempre hay el acuerdo. Usted no es que decir, mejor dicho, permítame dar el ejemplo de esta manera. Usted no puede ir al Padre a ver qué le dice el Padre y luego a ver qué le dice el Hijo. O a ver qué le dice el Espíritu Santo. No, ellos tres están de acuerdo. No como nosotros, o el hijo que va y le pregunta a mamá, y si mamá le dijo que no, entonces va y le pregunta a papá. A ver, y si el papá de mamá y papá le dijeron que no, entonces va donde el hermano mayor o donde el tío hasta que encuentre un sí. No, con el Señor no es así. A Él le consultamos y Él siempre nos va a decir la verdad. Él siempre nos va a aclarar las cosas. Por eso, amados hermanos, amada iglesia, consultemos más al Señor. Busquemos más de su rostro. Repito, no solamente en este caso, como decía ahora, solamente el domingo en la tarde o el martes en nuestro caso, o en uno que otro momento. Dice Hebreos 1:1 que Dios antes nos habló por medio de los profetas a los padres, pero ahora nos habla por medio de su Hijo.
Usted le consulta, Padre le va a hablar por medio de su Hijo. ¿Por qué consultamos con el Señor? ¿Por qué consultamos con el Señor? ¿Por qué consultamos con el Señor Jesús? Primero, porque Él es la verdad. Él dice la verdad. Juan 14:6. Escuche esto. Él no es una verdad más. No, el Señor no es una verdad de todas las verdades que hay. No, Él es la verdad. Número 2, porque Él no defrauda ni miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 3, porque en la oración a Él se nos muestra su soberanía y aceptamos su voluntad, la cual no podemos cambiar. Primera de Juan 5, del 9 al 15. Oremos más para reconocer cuál es su soberanía y descansar en su perfecta voluntad. Número 4, porque hemos decidido confiar en Él y no en el hombre. Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Número 5, porque todavía hoy, y esta es muy importante, quisiera que la pudiésemos bien clara allí en nuestro corazón. Porque todavía hoy, diga conmigo hoy, dígalo como otra vez, diga conmigo hoy, Él puede ser hallado. Todavía hoy Él puede ser hallado. Por eso consultar con Él, buscarle a Él. Porque todavía hoy Él puede ser hallado a través de su palabra. Números 15:31 y Hebreos 4:12. Dice Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y Juan 6:17. Y el que a mí viene, no le echo afuera. Vayamos a Él, recurramos a Él, busquemos su nombre, busquemos de Él, amada iglesia. Antes, seamos honestos, perdemos a veces mucho tiempo en conversaciones vanas, perdemos a veces mucho tiempo en conversaciones sin sentido, se le acaba la batería al celular, hablando de cosas innecesarias. Hay pocos amenes por ahí. Se nos acaba la batería pronto. Necesitamos más batería porque necesitamos hablar más, pero no hablamos con Él. No consultamos con Él. Iglesia, descansemos en Él, buscando su nombre hoy, que todavía puede ser hallado. Estemos de pie, amados hermanos. Glorifiquemos una vez más el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad una vez más de estar ante ti y ante tu palabra. Espíritu Santo, nosotros te necesitamos. Necesitamos tu ayuda en esta relación diaria contigo. Tal vez aquí alguno entre nosotros, de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, está buscando la dirección sobre algo, una decisión por tomar. Yo te ruego que pongas en él o en ella la carga de ti, la carga de tu espíritu para consultar contigo, para buscarte a ti, antes que a los hombres, antes que confiar en los hombres, que te busque a ti. Espíritu Santo, y que como iglesia también nosotros busquemos la dirección tuya sobre tu casa. Espíritu Santo, así que en todas nuestras relaciones queremos consultar contigo. Y gracias por esta palabra que nos has dado hoy y gracias por seguir haciendo una obra en nuestros corazones. Siempre con alabanza y siempre con gratitud y con reconocimiento de tu nombre y de tu obra. Gracias porque hoy todavía puedes ser hallado. Gracias Espíritu Santo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor. Él es bueno. Un aplauso al Rey. Él es bueno.